Descubrí la doble vida de mi esposa cuando su amante la llamó mientras cenábamos en familia. Confronté la verdad, expuse todo y ahora me enfrento al divorcio. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, construimos una vida juntos y tuvimos 2 hijos maravillosos. Aparentemente, todo era normal, nuestra rutina diaria giraba en torno al trabajo, la escuela de los niños y los momentos en familia. Nada indicaba que mi esposa estaba llevando una doble vida. Pero un simple error de su parte, una distracción mínima, destrozó todo lo que creía real. La noche en la que descubrí la verdad fue como cualquier otra. Habíamos decidido cenar juntos como familia, algo que intentábamos hacer al menos 3 veces por semana a pesar de nuestras ocupadas agendas. Me enorgullecía de nuestra estabilidad, de cómo lográbamos mantener el hogar funcionando con armonía. Mi esposa se veía relajada, los niños reían y contaban anécdotas de la escuela. Yo también disfrutaba del momento, ajeno a lo que estaba por suceder. Entonces, su teléfono sonó. No es algo fuera de lo común, pero fue la manera en que reaccionó lo que me hizo dudar. Se puso tensa de inmediato, sus ojos se agrandaron y, sin pensarlo, intentó apagar el teléfono con la pantalla hacia abajo. No fue el típico comportamiento de alguien que recibe una llamada sin importancia. Vi su mano temblar cuando deslizó el dedo para rechazar la llamada, pero no fue lo suficientemente rápida. Antes de que pudiera evitarlo, la pantalla se iluminó de nuevo con una notificación de mensaje de texto. Extraño tu cuerpo. No puedo esperar para verte mañana. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé en shock por un segundo, mi mente intentando procesar lo que acababa de ver. Tal vez lo entendí mal. Tal vez fue un malentendido. Pero su expresión me confirmó todo. Ella notó que yo lo había visto, y de inmediato, intentó justificarlo con una mentira barata. Algo sobre una broma de una amiga del trabajo, una confusión, un mensaje equivocado. Pero su voz temblorosa la delató. No era una broma. No era un error. Yo no era un idiota. El resto de la cena se convirtió en un silencio sepulcral. Mi apetito desapareció por completo y mi mente comenzó a correr a toda velocidad. Miré a mis hijos, que seguían comiendo ajenos a la tensión en el ambiente. No podía hacer una escena frente a ellos, así que me limité a contener mi rabia hasta que pudiera obtener más respuestas. Esa noche, esperé a que los niños se durmieran y la confronté en la cocina. No se molestó en negarlo demasiado, pero intentó minimizar la situación. Dijo que era solo algo inofensivo, que no significaba nada, que no había sido física con él. Lo que no sabía es que, mientras ella hablaba, yo ya había decidido que quería respuestas reales, no excusas baratas. Esa fue la primera vez que se quebró la imagen de la vida perfecta que creía tener. Pero no sería la última. Lo que descubrí después me hizo darme cuenta de que no solo me había estado mintiendo durante meses, sino que probablemente toda nuestra relación había sido una mentira. Cuando ella intentó justificar su mensaje con mentiras torpes, supe que no tenía sentido seguir fingiendo que todo estaba bien. No era solo un mensaje malinterpretado ni una broma sin importancia. Era el reflejo de algo mucho más grande y su rostro lo decía todo. No había remordimiento real, solo miedo. No miedo de haberme lastimado, sino de haber sido descubierta. Respiré hondo para controlar la rabia que se acumulaba en mi pecho. Si la confrontaba de inmediato, sin pruebas suficientes, solo me daría versiones a medias, intentando manipularme con lágrimas o con frases huecas de que todo fue un error. Así que decidí jugar inteligente. Sabía que, si quería respuestas reales, tenía que investigar. Esa noche, cuando se durmió, tomé su teléfono. Estaba bloqueado con una contraseña que no conocía. Un año atrás, probablemente la habría sabido, pero en algún momento la cambió sin decirme nada. Una pequeña señal que, en su momento, ignoré, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Me frustré, pero no me rendí. Decidí revisar su computadora en su oficina en casa. Ella no era muy cuidadosa con la tecnología y sabía que muchas personas sincronizan sus cuentas sin darse cuenta. Abrí su correo y, al principio, no encontré nada sospechoso, pero cuando revisé la papelera, ahí estaban. Correos eliminados, mensajes de confirmación de reservas de hoteles, recibos de cenas en restaurantes en los que nunca habíamos estado juntos. Cada correo era un puñetazo en el estómago. No era un simple error. No era algo reciente. Esto llevaba meses, tal vez años. Pero lo que más me hundió fue ver un correo de su amante. Un hombre cuyo nombre no reconocí, pero que claramente tenía un lugar en su vida mucho más importante del que yo tenía ahora. Un correo con un asunto corto pero devastador. No puedo esperar para verte de nuevo. Lo abrí, con las manos temblando, y leí todo. La última vez fue increíble. No dejo de pensar en ti. Cada vez que estamos juntos, me cuesta más despedirme. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Dime cuándo nos veremos otra vez. Fue entonces cuando todo encajó. Todos esos días en los que decía que salía con amigas, esas veces que llegaba tarde sin explicación, las veces que la sentí distante. No estaba trabajando en sí misma. No estaba tomándose tiempo para relajarse. Estaba con él. Mi estómago se revolvió con una mezcla de rabia,
tristeza y asco. Cerré la computadora de golpe y me quedé sentado en la oscuridad de nuestra sala de estar, sintiendo como todo lo que creía sobre mi matrimonio se derrumbaba. En ese momento, lo decidí. No iba a hacer una escena impulsiva. No iba a dejar que ella manipulara la situación con excusas o lágrimas falsas. Iba a reunir cada prueba, cada evidencia, y cuando la confrontara de nuevo, no le dejaría escapatoria. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante horas, con la mirada perdida en la pantalla de la computadora apagada. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que normalmente ignoraría, pero que ahora resonaba con fuerza en mi cabeza, marcando cada segundo que pasaba en esta mentira que había sido mi matrimonio. Como no me di cuenta antes, cuántas veces ella había regresado a casa después de estar con él, besando a nuestros hijos como si nada, abrazándome antes de dormir como si todo estuviera bien. Cerré los ojos e intenté recordar momentos en los que había sospechado algo, pequeñas señales que ahora parecían obvias pero que en su momento descarté como paranoia. Como aquella vez que canceló una salida de último minuto porque tenía dolor de cabeza, pero apareció en fotos de una fiesta en redes sociales 2 días después. O cuando dejó de querer intimidad conmigo sin ninguna razón aparente. O cuando, hace unos meses, la vi sonreír ante un mensaje en su teléfono y, cuando le pregunté de qué se trataba, me contestó con un seco, nada importante. Siempre había confiado en ella. Y esa confianza fue mi perdición. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Me levanté y volví a la computadora. Sabía que si encontraba correos, seguramente habría más rastros. Decidí buscar en sus redes sociales. Su cuenta de Facebook no tenía nada sospechoso, pero cuando revisé su Instagram, encontré algo que me dejó helado, una cuenta secundaria. Una cuenta que nunca mencionó, con un nombre diferente, donde casi todas las fotos eran de lugares que no reconocía. Restaurantes, bares, habitaciones de hotel. En varias de las imágenes podía ver la silueta de un hombre en los reflejos de los espejos o cristales. No se veían rostros, pero estaba claro que no era yo. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era una aventura esporádica. Era algo más profundo, más planeado. Seguí explorando la cuenta y encontré comentarios de un perfil que no me sonaba. Un usuario con un nombre genérico, pero cuyos mensajes eran demasiado íntimos para ser de un simple amigo. Te ves hermosa en esa foto. No puedo esperar a verte esta noche. Ese vestido se ve increíble en ti, aunque prefiero verte sin él. Esta semana fue difícil sin ti. Necesito verte. Ese era él. El hombre con el que me estaba engañando. Pero necesitaba más pruebas. Si iba a enfrentarla, no podía dejar ningún cabo suelto. Decidí hacer algo que nunca imaginé que haría, instalar una aplicación espía en su teléfono. No era ilegal porque estábamos casados y compartíamos los mismos bienes, pero moralmente me sentía sucio haciéndolo. Sin embargo, después de todo lo que descubrí, no podía permitirme sentirme culpable. Ella era la que traicionó nuestra familia, no yo. La aplicación me permitiría ver su ubicación en tiempo real y acceder a ciertos mensajes sin que ella lo supiera. La configuré y volví a la sala, esperando el momento en el que despertara para ponerla a prueba. Horas después, cuando ella finalmente bajó las escaleras para preparar el desayuno, fingí estar dormido en el sofá. La escuché moverse en la cocina, hacer café, tomar su teléfono, y luego de unos segundos, escribir un mensaje. Saqué mi celular y revisé la aplicación. Lo que vi me hizo apretar los dientes con rabia. Un mensaje nuevo había sido enviado desde su teléfono. Buenos días, amor. Gracias por la noche de ayer. Ojalá pudiera despertarme contigo cada mañana. No había duda alguna. Me estaba engañando y lo estaba haciendo con un nivel de confianza que me enfermaba. El destinatario no era un número guardado en su lista de contactos, sino un número sin identificar. Eso significaba que probablemente había cambiado el nombre en su teléfono para evitar sospechas. Me quedé sentado en el sofá, escuchando cómo ella preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de mandar un mensaje de amor a otro hombre mientras su esposo e hijos estaban en casa. La traición era insoportable. No era solo el engaño físico, sino la forma en que ella se sentía tan cómoda viviendo esta doble vida. Como si yo fuera un idiota que nunca se daría cuenta. Pero estaba a punto de demostrarle que no era tan fácil engañarme. Esperé a que saliera de casa más tarde ese día, diciendo que iba a hacer algunas compras. Miré la aplicación y vi que su ubicación no estaba en ningún centro comercial ni supermercado. Se dirigía a un hotel. Cuando vi en la aplicación que su ubicación se detenía en un hotel, sentí como si mi estómago se encogiera. No era un restaurante, no era una tienda, no era la casa de una amiga. Era un maldito hotel. No podía haber una excusa para esto. No tenía un plan concreto en mente cuando agarré las llaves y salí de casa. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi esposa se acostaba con otro hombre en una habitación de hotel pagada con el dinero de nuestra familia. Conducía con los nudillos blancos, apretando el volante con una fuerza que nunca antes había sentido. Mi mente estaba nublada por la rabia y la traición. Llegué al estacionamiento y me quedé dentro del auto por un momento, tratando de decidir qué hacer.
No podía entrar y simplemente exigir respuestas. Si lo hacía, ella intentaría negarlo o, peor aún, manipular la situación para quedar como la víctima. Necesitaba pruebas. Saqué mi teléfono y volví a revisar la aplicación. Me daba la ubicación exacta dentro del edificio, el número de habitación. Piso 3. Habitación 312. Mi corazón latía con fuerza cuando entré al vestíbulo del hotel. Intenté actuar con normalidad, como si tuviera una reservación o estuviera esperando a alguien. La recepcionista apenas me miró cuando caminé directamente hacia los elevadores. Subí al tercer piso sintiendo que cada segundo era un martillazo en mi cabeza. Cuando llegué a la puerta de la habitación 312, me detuve y escuché. Al principio, no oí nada, pero luego, risas. ¿Su risa? Esa risa que alguna vez me había hecho feliz, esa risa que había llenado mi casa con alegría, ahora me hacía sentir náusea. Y luego, una voz masculina. No podía escuchar claramente lo que decían, pero no necesitaba hacerlo. La imagen estaba clara en mi mente, y dolía más de lo que jamás imaginé. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. No tenía una cámara para poner bajo la puerta ni nada sofisticado, pero grabé el sonido, la risa de ella, las voces suaves, el sonido de movimientos en la cama. Cada segundo era una puñalada directa al corazón. Me alejé de la puerta con las manos temblorosas. No podía seguir escuchando. Sabía que si me quedaba más tiempo, mi rabia tomaría el control y haría algo de lo que podría arrepentirme. Salí del hotel sintiéndome como un muerto viviente. La adrenalina me mantenía en pie, pero la tristeza me estaba hundiendo. Me senté en mi auto por un largo rato, mirando la grabación en mi teléfono. No necesitaba más pruebas. Esto era suficiente. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Llegaré tarde a casa, amor. Las tiendas están llenas hoy. ¿Quieres que te traiga algo? Apreté los dientes con tanta fuerza que sentí que me dolería la mandíbula. Ella estaba en un hotel con otro hombre, acostándose con él, y al mismo tiempo me enviaba mensajes como si nada estuviera pasando. Como si yo fuera un imbécil que nunca sospecharía nada. No respondí. No podía. En su lugar, volví a casa y comencé a preparar mi siguiente movimiento. Sabía que si quería enfrentarla de la mejor manera posible, tenía que esperar. No quería una discusión emocional. No quería que ella tuviera espacio para mentir o manipularme. Quería que se enfrentara a la realidad. Abrí mi computadora y organicé toda la evidencia. Capturas de pantalla de los correos eliminados. Imágenes de su cuenta secreta de Instagram. Mensajes de la aplicación que espiaba su teléfono. La grabación de lo que escuché en el hotel. Guardé todo en una carpeta y, solo por precaución, lo subí a la nube. No iba a permitir que se saliera con la suya. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, la vi como si fuera una persona completamente diferente. Ya no la veía como mi esposa. Ya no la veía como la madre de mis hijos. La veía como una extraña, como alguien que había entrado a mi vida con la intención de destruirme. Entró a la casa con bolsas de compras, sonriendo como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó con la misma dulzura de siempre. No respondí. Solo la observé, dejando que el silencio llenara la habitación. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Pasa algo? Saqué mi teléfono, abrí la grabación y le di play. El momento en que presioné play en mi teléfono fue el instante en que su mundo colapsó. Su expresión pasó de curiosidad a una mezcla de shock y horror en cuestión de segundos. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se entrecortó. El sonido de su propia risa resonó en la sala, seguido de la voz de su amante. No se podían distinguir palabras exactas, pero el tono íntimo y los movimientos en la cama eran imposibles de ignorar. Ella parpadeó rápidamente, como si estuviera buscando una forma de procesar lo que estaba escuchando, buscando un escape, una excusa, cualquier cosa que pudiera usar para revertir la situación. Pero no había escapatoria. ¿Qué es esto? Preguntó con la voz temblorosa, como si de alguna manera todavía pudiera fingir que no entendía. No respondí de inmediato. En su lugar, pausé la grabación y puse el teléfono sobre la mesa. ¿Sabes exactamente qué es? Ella abrió la boca para hablar, pero la cerró de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar algo, cualquier cosa, para justificarse. ¿Yo? No es lo que piensas, dijo finalmente, pero incluso ella parecía saber que esas palabras eran inútiles. Me reí con amargura. ¿No es lo que pienso? Estabas en un hotel con otro hombre mientras me enviabas mensajes como si estuvieras en una tienda. Tengo pruebas de todo. Los correos, las fotos, los mensajes. No hay manera de que salgas de esto mintiendo. Puso una mano sobre su boca, como si estuviera tratando de contener el pánico. Escucha, yo puedo explicarlo. Levanté una ceja. ¿De verdad? Quiero escuchar esto. Explícame cómo terminaste en un hotel con otro hombre. Explícame cómo este es solo un malentendido. Vamos. Estoy esperando. Ella tragó saliva y se acercó a la mesa, temblando. No quería hacerte daño, susurró. No significa nada. Apreté los puños. ¿No significa nada?
¿Te acostaste con él en un hotel y me dices que no significa nada? Fue un error, continuó ella. No sé en qué estaba pensando. Me incliné hacia adelante, sintiendo como la rabia hervía en mi interior. Un error es enviar un mensaje a la persona equivocada. Un error es olvidar una fecha importante. Acostarte con alguien a espaldas de tu esposo durante meses no es un error. Es una elección. Ella sollozó y se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por favor, no hagas esto. ¿No haga qué? ¿No enfrente la realidad? ¿No exponga la verdad de lo que hiciste? Sus sollozos aumentaron, pero ya no me afectaban. Había pasado la etapa del dolor y la tristeza. Ahora solo sentía determinación. Voy a divorciarme de ti, dije con una firmeza que no había sentido antes. Ya contacté a un abogado. No quiero escucharte suplicar, no quiero excusas, no quiero nada de ti. Solo quiero que te vayas. Levantó la cabeza, con los ojos hinchados y enrojecidos. ¿No podemos arreglar esto? Me quedé mirándola con incredulidad. ¿Arreglar esto? ¿Cómo? ¿Debería fingir que nunca escuché esa grabación? ¿Debería hacerme el tonto y seguir como si nada hubiera pasado? Ella se quedó en silencio. Mañana mismo voy a iniciar el proceso de divorcio. No hay vuelta atrás, continué. Y no pienses ni por un segundo que vas a quedarte con la casa o a usar a los niños como una carta para manipularme. Su rostro se endureció al escuchar eso. No puedes quitarme a mis hijos. Yo no voy a quitarte nada. Tú perdiste el derecho a esta familia en el momento en que decidiste acostarte con otro hombre. Ella me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás porque por primera vez, yo estaba actuando como alguien que ya no la veía con amor, sino con desprecio. Se levantó lentamente, y con la voz apenas audible, murmuró. No sé qué decir. No hay nada que puedas decir, respondí fríamente. Empieza a buscar dónde vivir, porque no te quiero aquí por mucho más tiempo. Ella bajó la cabeza y, sin decir nada más, subió las escaleras. Me quedé solo en la sala, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Esto no iba a ser fácil, pero al menos había dado el primer paso. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, sentado en la oscuridad, repasando una y otra vez la conversación con mi esposa, sus excusas, su llanto, su súplica de que no hiciera esto, como si yo fuera el que estuviera destruyendo la familia, como si no hubiera sido ella quien tomó la decisión de engañar, mentir y traicionar durante meses, tal vez años. En algún punto, el cansancio me venció y me quedé dormido en el sofá. Me desperté con el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose. Miré el reloj, eran las 6:30 de la mañana. La vi bajar las escaleras, su rostro hinchado por el llanto, con una expresión que no pude descifrar. No me dijo nada. Simplemente caminó hacia la cocina y comenzó a preparar café, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Me senté y la observé en silencio. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía fingir normalidad después de todo? Voy a hablar con los niños, dije, rompiendo el silencio. Ella se tensó. No, respondió de inmediato. No puedes contarles esto. ¿Por qué no? Crucé los brazos. ¿Por qué te preocupa que sepan la verdad? Porque no quiero que me odien, murmuró. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de destruir nuestra familia. Me lanzó una mirada llena de angustia, pero ya no me importaba. Voy a hablar con ellos, repetí. No les voy a dar detalles explícitos, pero tienen derecho a saber por qué las cosas están cambiando. No voy a permitir que piensen que esto es culpa mía. Ella no respondió. Solo se quedó mirando su taza de café, perdida en sus pensamientos. Subí a la habitación de los niños y desperté primero a mi hijo mayor. Lo llamé a mi oficina y le pedí que se sentara. Podía ver la confusión en su rostro. Papá, ¿qué pasa? Tomé aire. Tu mamá y yo, vamos a separarnos. Su expresión pasó de confusión a incredulidad en un instante. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ella hizo algo que destruyó nuestra confianza, dije con cuidado. No quiero que pienses que esto es tu culpa o que hiciste algo mal. Esto es entre tu madre y yo, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Mis palabras apenas salieron cuando vi que sus ojos se llenaban de lágrima. ¿Se van a divorciar? Asentí lentamente. Sí, hijo. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decirle. Luego, con la voz temblorosa, preguntó. ¿Fue culpa de mamá? Me quedé callado. Mamá tomó algunas decisiones equivocadas, respondí finalmente. Pero eso no cambia el hecho de que te ama. No quería llenarle la cabeza de odio hacia su madre, pero tampoco podía mentirle. No quiero que se separen, susurró. Me rompió el corazón escucharlo. Lo sé, hijo. Yo tampoco quería esto. Pasamos los siguientes minutos en silencio. Finalmente, me abrazó con fuerza. Lo sostuve, sintiendo su tristeza mezclada con la mía. Más tarde, hice lo mismo con mi hijo menor. Su reacción fue diferente, más confusión que tristeza. Pero al final del día, ambos entendieron que nuestra familia estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando bajé las escaleras, mi esposa me estaba esperando en la sala, con los brazos cruzados. ¿Qué les dijiste? Preguntó con un tono de reproche. La verdad. ¿Cómo pudiste hacerles esto? Me reí sin humor.
¿Cómo pude hacerles esto? ¿De verdad tienes el descaro de preguntarme eso después de lo que hiciste? Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sabía que no tenía nada que decir que pudiera hacerme sentir culpable. Me acerqué y la miré fijamente. Voy a hablar con mi abogado hoy. Quiero que busques dónde quedarte. No quiero que estés en esta casa más de lo necesario. No me puedes echar. Podemos hacer esto por las buenas o podemos hacerlo por las malas, dije con frialdad. Pero no me vas a manipular. No después de lo que hiciste. Ella me miró con rabia y desesperación. ¿De verdad vas a tirar todo a la basura? No, respondí. Tú fuiste quien tiró todo a la basura. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola sola en la sala, sin ganas de escuchar otra palabra de sus labios. Pensé que había dejado las cosas claras. Pensé que ella, después de todo lo que había pasado, al menos tendría la dignidad de aceptar la consecuencia de sus actos. Pero me equivoqué. Esa misma tarde, después de hablar con mi abogado y empezar el proceso formal de divorcio, recibí un mensaje de mi suegra. ¿Qué es esto de que quieres divorciarte de mi hija? ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Suspiré al leerlo. No me sorprendía que ella intentara manipular a sus padres antes de enfrentar la realidad. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Es verdad que le dijiste a los niños que su mamá destruyó la familia? ¿Qué clase de padre hace eso? Apreté los dientes. No podía creerlo. ¿Ella les dijo eso? ¿Realmente había tergiversado la historia para quedar como la víctima? Antes de responder, otro mensaje llegó. Esta vez de su hermano. Escucha, no sé qué pasó entre ustedes, pero no puedes simplemente destruir tu matrimonio por un error. Mi hermana está destrozada. ¿No puedes al menos intentarlo? Me reí con incredulidad. Claro. Todos ahora eran abogados de su causa. Todos estaban preocupados porque yo era el que estaba reaccionando exageradamente. Ignoré los mensajes. No valía la pena discutir con ellos. Pero cuando volví a casa esa noche, me di cuenta de que el problema no iba a desaparecer tan fácilmente. Mi esposa me estaba esperando en la sala con una mirada desafiante. Mis padres están enojados contigo, dijo con frialdad. Les dijiste mentiras sobre mí. Me crucé de brazos. No les dije nada. Eres tú la que fue corriendo a llorarles antes de aceptar la verdad. Ella frunció el ceño. Solo quiero que esto no se convierta en un desastre. ¿Ahora te importa que sea un desastre? Solté una carcajada amarga. Todo este tiempo estuviste enredada con otro hombre, engañándome y mintiéndome, y ahora te preocupa que esto se vuelva complicado. Se mordió el labio, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quiero que me odien, susurró finalmente. Debiste pensar en eso antes. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Finalmente, suspiró y se frotó el rostro con las manos. Mira, no quiero pelear. Yo tampoco, dije con honestidad. Solo quiero que firmes los papeles y sigas con tu vida. Su mirada se endureció. ¿Y los niños? Voy a pelear por la custodia, respondí sin dudar. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No puedes hacer eso. Mira la situación en la que estamos. ¿De verdad crees que un juez te va a dar la custodia después de lo que hiciste? ¿Vas a usar eso en mi contra? Por supuesto que voy a usarlo en tu contra, respondí con dureza. No solo engañaste a tu esposo, sino que lo hiciste en la casa donde viven nuestros hijos. No me vengas con el cuento de que eres la mejor opción para criarlos. Ella me miró con rabia. Voy a pelear por ellos. Buena suerte con eso. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan no estaba funcionando. Subí las escaleras sin decir más. No iba a discutir con ella. Ya no tenía nada que demostrar. Cuando recibí la notificación legal, supe que esto no iba a terminar de forma civilizada. No solo estaba peleando por la custodia de nuestros hijos, sino que ahora también intentaba quedarse con la casa. La casa que yo pagaba. La casa que construimos juntos, pero que ella ahora veía como su derecho. Respiré hondo y traté de no explotar en el momento. En su mente, ella había encontrado una forma de castigarme por no aceptar sus disculpas. No le bastaba con haberme traicionado. No le bastaba con haber expuesto a nuestros hijos a su egoísmo. Ahora quería arrancarme todo lo que pudiera. Fui directo a mi abogado. Él revisó los documentos y se cruzó de brazos. Esto es una táctica, dijo con calma. No tiene muchas posibilidades de quedarse con la casa, pero está tratando de complicar el proceso. Quiere desgastarte. Y no lo voy a permitir. Así que respondimos legalmente. Presenté todas las pruebas, los correos, los mensajes, la grabación de la conversación, incluso los registros de ubicación que probaban que había estado en un hotel con su amante. Mi abogado me aseguró que, con toda esa evidencia, no solo tenía una ventaja en la custodia de los niños, sino que también podía impugnar cualquier reclamo sobre la casa. Pero eso no fue suficiente para ella. Pocos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz masculina, con un tono arrogante, habló. Deberías dejar de hacerle la vida difícil. Fruncí el ceño. ¿Quién diablos eres? Hubo una pausa. Luego, con un tono casi burlón,
respondió. Soy el hombre al que tu esposa realmente ama. El mundo se detuvo por un momento. ¿Qué? Tú eres solo el tipo que paga las cuentas. Yo soy el que la hace feliz. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de rabia y asco. ¿Llamas para alardear? Dije con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. No. Llamo para decirte que dejes de luchar contra lo inevitable. Ella no te ama. Nunca lo hizo. Tú solo eras el plan de seguridad. Cerré los ojos y apreté los dientes. Gracias por confirmarme todo lo que ya sabía, respondí con calma. Ahora hazme un favor y dile a tu gran amor que nos vemos en la corte. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me apoyé contra la pared, sintiendo como mi cuerpo temblaba de rabia contenida. Ya no solo era el engaño, ya no solo era la traición. Ahora era la burla, la falta de respeto, el descaro absoluto con el que ambos creían que podían pisotearme. Pero no iba a caer en su juego. El día de la audiencia de divorcio, mi esposa llegó con su mejor actuación. Lloró, habló sobre cómo todo esto estaba destruyendo a los niños, intentó pintar una imagen de una madre desesperada que solo quería estabilidad. Pero yo estaba preparado. Mis pruebas fueron presentadas. Mis argumentos fueron claros. No era un esposo vengativo. No quería arruinar su vida. Solo quería justicia. El juez revisó toda la evidencia, y al final, tomó la decisión. La custodia principal de los niños queda a cargo del padre. La madre tendrá derechos de visita, pero no la custodia compartida. En cuanto a la propiedad, debido a la falta de contribución económica de la esposa y la evidencia de infidelidad, la casa permanecerá en posesión del esposo. Mi esposa rompió a llorar en la sala del tribunal. Pero esta vez, no fueron lágrimas de arrepentimiento, fueron lágrimas de derrota. Se acabó. Cuando salimos del tribunal, ella intentó acercarse a mí. Por favor, ¿podemos hablar? La miré sin ninguna emoción. No hay nada más que decir. Me di la vuelta y caminé lejos de ella. El proceso de divorcio finalizó poco después. La última vez que vi a su amante fue cuando él mismo la dejó. Su gran amor no era más que un cobarde. En cuanto se dio cuenta de que ella ya no tenía una casa donde vivir ni acceso a mis finanzas, desapareció. ¿Karma? Tal vez. Ahora, meses después, sigo reconstruyendo mi vida. Mis hijos están conmigo, y aunque todavía están procesando todo, estamos encontrando nuestro camino.